Ahora, algo que define el judaísmo, o sea, hay temas que ya hemos visto que después tienen que ver los videos anteriores para ver, o sea, el tema de quién es Dios es un tema muy importante que tienen que entender para entender que Dios es uno, que Dios no tiene cuerpo ni forma, que Dios es eterno completamente. Todos esos temas son importantes que vean los clases anteriores para poder comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, hemos hablado también de la profecía, hemos hablado de ya varios temas en los cuales son necesarios que ustedes también se pongan al corriente. Sin embargo, este tema apenas lo empezamos la semana pasada, que es el tema de la Torah oral. El tema de la Torah oral es uno de los temas más complejos, digámoslo, o más malentendidos que tenemos. Por ejemplo, muchas personas tienden a decir, no, es que los mesiánicos principalmente, no dicen, no, es que esos judíos, pura Torah de hombres, ¿no? Sin embargo, hay que entender qué es la Torah oral. Hay tres categorías que habíamos hablado de la Torah oral. Muy bien, entonces la primera categoría que tenemos de Torah oral es la categoría de lo que se podría decir aquella información que fue recibida. Ahora, seguramente muchos han escuchado la palabra Kabbalah refiriéndose a cuestiones místicas, a cuestiones de... Eso no es lo que nos estamos refiriendo aquí. Al utilizar el término Kabbalah, únicamente nos referimos a la raíz del término, viene, le cabe el recibir, algo que fue recibido. No tiene nada que ver con Zohar, no tiene nada que ver con nada de eso, ¿no? O sea, quítense digamos, esa percepción, no la tengan en su mente, ¿no? Entonces, la palabra lekabel o Kabbalah hace referencia a algo que fue recibido. En otras palabras, nosotros recibimos, hay información que fue recibida en el monte Sinai, que nosotros recibimos directamente Dios. Dios se la transmitió a Moisés, Moisés se la transmitió al pueblo de Israel y se fue transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Esa es la primer categoría que tenemos de Torah oral. Hasta ahí es como que la mayoría de las personas entendemos Torah oral como eso, nada más como esta primera categoría, aquella cosa, aquella información que es divina, de origen divino. Sin embargo, esta es la categoría a lo mejor más pequeña. O sea, esta es solamente una de las categorías de la Torah oral. Entonces, entendamos que primero es de Kabbalah o Alajale Moshe Sinai. Hay distinción entre estos dos términos. Bueno, Alajale Moshe Sinai significa literalmente ley que fue recibida por Moshe en el Sinai. Eso es lo que significa Alajale Moshe Sinai. Entonces, hay una diferencia técnica entre estos dos términos, pero no lo vamos a ver ahorita, ya es más avanzado, más adelante lo vamos a ver. El siguiente categoría es la de, como se conoce como Dinim Muflaim, que se podría traducir como juicios maravillosos. Que para esto vamos a necesitar entender qué son los 13 principios, o mejor 13 reglas, vamos a ponerle 13 reglas de interpretación. Y vamos a tener que entender Devarim o Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 8 al 13. Muy bien, estas son las dos cosas que vamos a tener que entender para entender esta segunda categoría de Dinim Muflaim. Vamos a empezar desde la última parte, desde Deuteronomio 17, del 8 al 13. Lo que nos dice en esta sección es que nos viene a decir, ya lo citamos la semana pasada, no lo vamos a volver a citar, solamente en corto lo que dice es, primero nos empieza diciendo, va a haber dudas durante todas sus generaciones. Ok, yo les entregué esta Torah, ¿no? Tienen la Torah que es divina y esta Torah tiene los principios de cómo vivir su vida. Sin embargo, la información que viene aquí es muy resumida. Entonces, para poder ayudarse, tenemos varias cosas. Uno, tenemos la información que fue recibida en el monte Sinai, ¿no? Entonces, por un lado, ok, la Torah me dice, la primer precepto, ¿cuál es? El primer precepto, bueno, vamos a poner otro ejemplo, un precepto de tefilín. ¿Se acuerdan las filacterias? Una vez las saqué, las mostré aquí. Entonces, los tefilín, la Torah solo nos dice, átalas en tu mano y en tu corazón, dice, y en tus ojos. Es lo único que dice la Torah.
nada más que, ¿qué es lo que voy a atarme? Entonces, la Torah oral, en esta primera sección, me dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Son unas cajitas que tienen que ser negras y que tienen que ser cuadradas. ¿Cómo sabemos eso? Únicamente por esta primera categoría de Torah oral. Dios, en el monte Sinai, nos dijo que así tenía que hacer. Punto. No sabes, si tú leyeras la Torah, de ahí nunca lo sacas. La Torah no viene. O igual, nos dice la Torah, tienes que degollar, para poder comer carne, tienes que degollar al animal como yo te ordené. Pueden buscar en toda la Biblia, en todo el Tanaj, y nunca van a encontrar las reglas de Shejitá en el Tanaj, las reglas de degüello ritual. ¿Dónde las van a encontrar? Las van a encontrar en la Torah oral. La Torah oral nos explica cómo se degüella un animal, cómo para que sea kasher, etcétera, para que sea apto de consumo. Entonces, esta es la primera categoría. Sin embargo, hay otras cosas en las cuales no están en esta primera categoría, no fueron entregadas. Y aún así tenemos dudas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y dijimos el Shema, ¿no? El Shema tiene una obligación, dice la Torah, 2 veces por día. Sin embargo, yo puedo interpretar eso como decir, bueno, cuando yo me levante, cuando yo me vaya a acostar. Sin embargo, los sabios dijeron, no, así no se interpreta eso. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de cuando la mayoría de la gente se acuesta y cuando la mayoría de la gente se levanta. Eso es esta segunda categoría de Torah oral. Lo que los sabios dicen. Bueno, pero entonces ahí partimos de lo que dice la Torah, nos dice va a haber dudas. Va a haber una situación, el versículo 8 nos dice, va a haber una situación donde vas a tener preguntas, si hacer esto, hacer aquello. Entonces, en esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo problemas de electricidad? ¿Qué voy a hacer? En la casa no sirve la electricidad, ¿qué hago? Primero llaman a alguien que sepa. Llamas a un electricista. No puedo yo hacerlo, no sé, tengo que llamar a alguien que Exactamente, sepa ¿no? Yo no voy a llamar a un plomero para que me arregle la electricidad. Yo no voy a ir con un cardiólogo para mis problemas de los ojos. ¿Con quién voy a ir si tengo un problema de Torah? ¿Con alguien que ayer era pastor y hoy dice que es rabino? No, o sea, ayer era pastor, hoy dice rabino, entonces ya por eso lo voy a escuchar. O sea, ¿qué conocimiento tiene él? Es como un médico que te dijo que ayer entró a la carrera y hoy ya es médico, ¿no? O hace un año entró a la carrera y hoy ya es médico. ¿A quién me lo va a escuchar a él? Yo pondré mi vida en sus manos. Entonces, lo mismo en el área espiritual. ¿Por qué vas a ir con una persona que no tiene absolutamente nada de conocimiento más que lo que acaba de estudiar y te va a enseñar en base a eso todo lo que tienes que hacer para tu vida, digámoslo, en tu vida, ¿no? Entonces, no es correcto. Entonces, ¿quiénes son los expertos en la Torah? Los sabios del pueblo de Israel. Eso es algo obvio, algo lógico. Entonces, ¿por qué tenemos que escuchar a los rabinos? Pues muy simple, porque ellos son los expertos en el tema. Si tú quieres saber cuestiones de Torah, ahora, si él me pregunta del Nuevo Testamento, mira, voy con el Vaticano. Ellos fueron los que redactaron este texto, ellos fueron los que lo canonizaron, yo no tengo la menor idea de este texto. Es un texto escrito por judíos, no significa que sea un texto judío, ¿no? Karl Marx era judío, no significa que sus libros sean textos judíos, ¿no? Es lo mismo, el Nuevo Testamento es un libro que posiblemente escribieron judíos, porque bueno, la verdad es que no nos consta, ¿no? La Iglesia Católica nos dijo, mira, este lo escribió Lucas, este lo escribió Juan, y quién sabe, ¿no? O sea, es lo que hay que creerle a la Iglesia porque pues, no hay récord histórico al respecto, pero tendríamos que creerle a ellos lo que dicen, ¿no? Entonces, igual, si quieres cualquier pregunta que tengas de este texto, no vayas con los judíos, ellos no tienen la menor idea, ellos no lo redactaron, entonces con los críticos. Pero, ¿qué es nuestro? El Tanaj. Ese sí es algo que nosotros redactamos, canonizamos, pusimos, etcétera. Ese sí es un texto que es del judío. Entonces, sí, ahora, pero ¿por qué una persona que quiere aprender del Tanaj, que quiere aprender de la tradición judía, va a ir con un cristiano? Tampoco tiene sentido. O sea, ¿quieres aprender del texto judío? Ve con un judío, con alguien que lleva estudiando y que te lo transmitió, porque de inicio, ¿cómo vas a saber tú todo lo que viene en este texto? Porque ellos te lo transmitieron. El judío fue el que trajo este texto. Entonces, ¿tienes preguntas de este texto? Ve con los que lo transmitieron. Incluso, ya dijimos, las letras en hebreo no tienen vocales, no tienen... entonces, ¿cómo sabemos qué palabra significa qué cosas? Vamos a ponerles un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos palabras que se escriben muy similares, ¿no? Vamos a escribirlos en letra molde. Esta palabra, Het Lamet Bet. Esta palabra puede significar dos cosas. Puede significar halav, que significa leche, o puede significar helef, que significa grasa. Entonces, cuando la Torah me viene esta palabra, ¿qué vocales le voy a poner yo? ¿Para grasa o para leche? Adivinen quién nos dijo eso. Los judíos. ¿Quién más tiene la información para descifrar nada más el texto de la Torah? Los judíos.
Si no fuera por ello, porque los masoréticos, como le llaman a las vocales a veces, que literalmente viene de la palabra mesorá, que significa tradición, si no fuera por la tradición oral del pueblo de Israel, no tendríamos ni siquiera una traducción al español de la Torá. Entonces, de inicio, ¿no? Entonces, esto es la manera, ¿cómo podemos saber que la Torá oral es verdad? Pues que de inicio, ¿cómo vas a confiar en que las letras son las correctas, en que el texto es correcto, que yo transmití ese texto? ¿Y cómo no vas a confiar que la tradición y la explicación de ese texto también es la misma? O sea, los transmitores son los mismos. Entonces, aquel que dice, no, es que eso les inventaron, pues entonces, ¿cómo confías en nosotros, en el texto de la Torá y en la traducción, pero no confías en la explicación? Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces eso es como que de inicio, ¿no? Entonces es lo que nos dice la Torá. La Torá en Deuteronomio 17, en el versículos 8 al 13, nos dice, tienes que ir con los sabios, con los Kohanim, con los Levim y con los jueces que estén en tus días. O sea, no te sirve de nada decir, bueno, es que los jueces que estaban antes, esos sí eran los judíos de verdad, los que están ahorita no sirven. Son los que están en tus días. Con esos tienes que ir, no te toca de otra, no tienes de otra. Tienes dos opciones: inventarte tu propia Torah oral o escuchar la que ellos te transmitan, porque es así. Igual, para mí no me gusta la interpretación de ellos. ¿Cuál es la interpretación que voy a seguir? Pues la mía, pues la que más se me acomode. Entonces, igual, cuando una persona mesiánico me dice, no, es que tú escuchas palabras de hombre, no, pues que tú también. La diferencia es cuál interpretación voy a seguir, tu interpretación personal del versículo o la de los sabios de Israel. Pues mira, como que yo me voy a la de los sabios, ¿no? Entonces, es algo que, o sea, ni siquiera sabes leer hebreo y estás juzgando a las personas que pues llevan 3000 años de transmisión. Es un poco ridículo, ¿se entiende? O sea, entonces, ok, entonces... esa es la segunda categoría, es donde los sabios entran mucho más, porque los sabios de cada generación dicen, oye, espérate, hace 100 años no existe, no sé si nada, a lo mejor 300 años no existía la fertilización in vitro. ¿Se puede o no se puede? Cumplo con mi precepto, o sea, tengo un precepto, el primer precepto de la Torah es Prurbu, fructifícate, multiplícate. ¿No es algo sencillo? ¿O que quién está obligado? ¿A partir de qué edad estoy obligado? O sea, ¿a cuántos hijos estoy obligado a tener para cumplir con este precepto de fructificarme y multiplicarme? ¿Cuántos hijos? Niños, niñas, o sea, son muchos detalles que la Torah no dice y que tampoco vienen en esa primera categoría de Torah oral. Entonces yo tengo que preguntarle a los sabios y lo que los sabios me digan es lo que yo tengo que hacer. Y no me tengo que desviar a la derecha ni a la izquierda. Es lo que dice la Torah misma. Ahí en esos versículos, léanlo, es lo que le estoy citando, lo que dicen los versículos. No te desviarás de lo que ellos te digan ni a derecha ni a izquierda, desde el lugar que ellos tengan de ordenar. Hay una distinción. La Torah me está hablando de un grupo de sabios específicos que no tenemos hoy en día, que se llama el Sanedrín. Porque nos dice, ve y al lugar que yo escoger poner mi nombre ahí. ¿Qué se refiere a ese lugar? Ese es el templo. Antes, cuando teníamos un Beit HaMikdash, cuando teníamos un templo sagrado, también teníamos un grupo de sabios que habitaban ahí, un grupo de 71 ancianos, que son el Sanedrín, el cuerpo legal máximo del pueblo de Israel. Lo que ellos decían que era Torah, era Torah. Y cualquier persona que iba en contra del Sanedrín para hacer sus voluntades, sus deseos, para ir, entonces tenía pena de muerte. ¿Por qué? Muy sencillo. Una persona está tratando de llevar un país, porque el judaísmo es una nación. Los judíos son... de inicio empezó todo con una familia, con una persona, Abraham. Se hicieron familias, se hicieron después un pueblo, después se hizo una nación, y una nación que vive en su tierra de Israel. ¿Y qué pasa si llegan diferentes personas tratando de decir, eso es lo que dicen ellos, pero ¿sabes qué? No deben de hacer eso y debemos hacer esto otra cosa? ¿Qué va a causar? División. No se puede llevar un país de esa manera cuando hay divisiones. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Torah? Aquella persona que se rebele y que, o sea, está bien que pienses diferente. Es obvio que va a haber personas que no estén de acuerdo con el Sanedrín, pero una vez que ellos dijeron, esta es la ley, nadie, aunque piense diferente, y es normal que piense diferente, no puede publicar que se haga otra cosa. Se tiene que hacer lo que el Sanedrín dijo que se hiciera. ¿Entiende? ¿Tienen preguntas de esto? ¿Todo clarísimo? Ok. Siguiente, entonces... la Torah misma nos dio el permiso, pero, o sea, como ya dijimos, aunque la Torah no nos hubiera dado el permiso, es lo más obvio, no solamente el permiso, sino la obligación a los sabios de interpretar la Torah. Entonces, ya dijimos, aunque la Torah misma no nos hubiera dicho, tenemos como que por obvio, o sea, ¿con quién voy a ir cuando tengo una pregunta de Torah? Con los expertos en materia, ¿no? Entonces, que en este caso son los rabinos de la época. Aunque yo no tengo un precepto de la Torah como tal, de escuchar a los rabinos de mi época, lo más obvio es que lo haga.
porque ¿cómo voy a vivir mi vida? Sí, o sea, tienes que hacerte un rabino, tienes que hacer alguien que te explique cómo llevar a cabo la Torah. Entonces, esto es una obligación lógica que se desprende de estos versículos de la Torah también. Ahora, ¿cómo lo hacen los rabinos? ¿Cómo interpretan la Torah? Muchas veces es a través de las 13 reglas de interpretación. Nos cuentan los sabios que recibimos diferentes reglas a través de las cuales la Torah es interpretada. Y los sabios de cada generación, cuando llega una pregunta a ellos, entonces tienen que hacer un dictamen legal. Tienen que decir, oye, espérate, a ver, los carros no existían hace 300 años, entonces yo tengo que ver si en Shabbat puedo utilizar un carro o no. Porque bueno, es que a lo mejor Shabbat es encender fuego, bueno, porque tiene un proceso de combustión, entonces si es encender fuego, entonces sí está prohibido. Entonces, pero tienen que llegar a la conclusión correcta después de entender el tema que está pasando en su generación, decir, ok, estos son los coches, es la fertilización in vitro, o muchas otras cosas que pueda haber en cada generación, y tienen que tener la capacidad de poder decir, ¿sabes qué? Este es el dictamen para nuestra generación, para estas preguntas. Eso es la Torah oral. La Torah oral de cada es lo que permite que la Torah sea viva. Porque ¿qué pasaría si fuera el texto y solamente el texto y nada más del texto? Está difícil, porque ¿cómo voy a yo contestar las preguntas que surgen, o sea, de fertilización, de todos esos, de abortos, de todos estos temas que no existían antes, que hoy tengo que dar una respuesta? Es a través de esta segunda categoría, por eso se le llama los juicios maravillosos, aquella parte de la Torah oral en la cual no está escrito en la Torah, no lo recibimos directamente de Dios, pero los sabios tienen que contestar las preguntas a través de reglas, a través de un consenso dentro de los mismos sabios, tienen que llegar a las respuestas que surgen en cada generación. ¿Se entiende esta segunda categoría de Torah oral? ¿Sí? Sí. Ahora, entonces, cuando muchas personas dicen, no, es que se lo inventan la Torah oral, es que no entiendes lo que es la Torah oral. O sea, para la primera categoría te entiendo que me digas que me lo inventé, pero para la segunda es que tú no entiendes. Si me dices que me lo inventé, es que no entiendes la naturaleza de esto, porque la naturaleza de esta segunda categoría es de que no existía antes, entonces tiene que formarse en cada generación, y por lo tanto no es que me la inventé, es que formulamos interpretaciones necesarias para cada generación. Entonces esa es la segunda categoría. La tercera categoría de Torah oral es lo que se conoce como Takanot y Geserot. Vamos a borrar esto. Bueno, ya borré también la conclusión. Takanot y Geserot. Takaná, o Takanot es en plural, Geserot plural, el singular sería Takaná y Geserá. Entonces, ¿qué significa? Takaná es un decreto rabínico y Geserá es una prohibición rabínica. Entonces, sería como lo positivo, este sería como el aspecto prohibitivo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Los sabios de cada generación tienen un deber de proteger la Torah. Entonces va a haber situaciones en las cuales tú tienes que, los sabios van a tener que tomar decisiones de decir, oye, ¿sabes qué? La Torah la gente no está cumpliendo con cierto precepto o se puede equivocar en cierto precepto, entonces hay que hacer un cerco a la Torah. Por ejemplo, la Torah me prohíbe consumir carne con leche. Sin embargo, los sabios prohibieron también consumir pollo con leche. ¿Por qué? Porque la gente no se vaya a confundir la persona y decir, bueno, como se puede pollo, también se puede carne, ¿no? Entonces es un decreto, una geserá de los sabios. Una takaná puede ser, por ejemplo, las festividades de Purim y Hanukkah. Estas festividades no vienen en la Torah, no son preceptos de la Torah, son preceptos de los sabios. Los sabios vieron que en esa generación hubo una gran salvación para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía que estar festejar y estar contento y agradecer a Dios por la gran salvación que me diste. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Instituyeron que para todas las generaciones se festejara en esa misma fecha de Adar, o en esa misma fecha de Kislev, se festejara lo que es la festividad de Hanukkah por 8 días, o de Purim por un día, ¿no? Entonces, esos son decretos de los sabios que establecieron para todas las generaciones. Otro ejemplo es que durante el exilio, tenemos las personas que viven fuera de la tierra de Israel, las festividades las festejan 2 días. Entonces, por ejemplo, tenemos Pesach, ¿no? Ya ves que hacemos nuestra cena de Pesach, se hacen 2 días.
Primero y segundo. ¿Por qué? Porque los sabios establecieron, por cuestiones del calendario que después vamos a llegar a explicar, establecieron los sabios que se festejaran 2 días. En Israel solo se festeja un día las festividades. Entonces, esas son la tercera categoría de prohibiciones y decretos. Y entra dentro de lo mismo. Fueron los sabios los que establecieron esto. Y tenemos una obligación. Esto sí son establecimientos por el Sanedrín. El cuerpo máximo legal del pueblo de Israel estableció esta tercera categoría, establecieron las takanot y las geserot de cada generación. Y la Torah misma nos ordenó obedecerlos, nos dijo, todo lo que ellos te digan, desde el lugar tuyo de escoger, tienes que obedecerlos, no te desviarás de lo que ellos digan en la derecha o en la izquierda, ¿se entiende? ¿Preguntas? Sí, entonces Takaná es un decreto rabínico y Gesera es prohibición. Exactamente. Normalmente hace referencia al aspecto positivo de Takaná es haz algo, ¿no? Festeja Hanukkah o festeja Purim. Gesera es como referencia a prohibición, de abstente de comer pollo con leche, ¿no? Ahora, otra categoría que tenemos aquí también son los minhagim, que Maimónides se refiere a ellos como minhagot, que es lo mismo, ¿no? Es un plural, uno es femenino y otro es masculino. Entonces hace referencia a las costumbres que los sabios establecieron. Muchas veces van a escuchar, es que estas minhag Israel kedim, este es lo que los judíos hacen y por lo tanto es como si fuera una ley. No estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una categoría específica, donde los sabios de cada generación establecieron una costumbre para esa localidad de abstenerse de algo o de hacer algo. Entonces son costumbres que puede, por ejemplo, hay la costumbre de no trabajar en Tisha B'Av. En el 9 de Av, que va a venir en una semana exactamente, no se debe trabajar. ¿Por qué? No es alajá. Por ejemplo, los ayunos también están entrando en esta categoría, ¿no? Porque la Torah no nos ordenó ayunar, más que en Yom Kippur. Los sabios fueron los que nos dijeron tienes que ayunar en estas festividades, en estas fechas, perdón. Entonces, ¿para qué? Para recordar los eventos que sucedieron en aquella época. Por ejemplo, el 9 de Av recordamos la destrucción del primero y el segundo Beit HaMikdash, ¿sí? Entonces, ahora, pero esa es la tacaná de los sabios, de ayunar en esos días. Sin embargo, después se hizo la costumbre, tampoco trabajes en esos días. ¿Por qué? Porque, bueno, es que estás recordando la destrucción del templo y estás haciendo otras cosas, no vas a poder concentrarte en el ayuno, ¿no? Entonces, por eso que tenemos ahorita la costumbre, y de eso también depende de la localidad. Cada localidad tenemos hay diferentes costumbres, y si una persona se mueve de una localidad a otra localidad donde tienen otras costumbres, simplemente deja su costumbre que tenía antes y adopta la nueva costumbre dependiendo de la localidad donde acaba de llegar. ¿Se entiende? Entonces, las alajot rabínicas, digamos, son parte de esta categoría de la Tanot y Geserot. Entonces son consideradas Torah oral. Así es, se considera como una parte de la Torah oral. Exactamente. Entonces, Netilat Yadayim también es, hoy, ¿por qué hacemos lavado de manos? Por los sabios lo establecieron. Hay muchas cosas que son establecidas por los sabios que vamos a irlo viendo más adelante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Qué hora es? 20.